hermanos pastores, que Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo día de módulo de estudios. Quisiéramos mencionar que en esta oportunidad nuestro hermano eh, Camilo nos va a guiar. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? ¿Me escucho yo bien? Ya, gracias. Que me Porque habían escrito tengo que problemas con el audio. hay el problema de ustedes. Sí, yo tengo problemas con el audio, entonces no sé si se me escucha bien o no. Sí, se escucha bien. La pastora Leonela al menos dice en el chat que sí. Gracias, Bien, pastor. vamos entonces, sin mediar más preámbulo. En el día de hoy, después de haber tenido 5 exposiciones y expositores acerca de la salvación, con distintas aristas, con distintos puntos de vista, con distintas miradas, ahí queremos hacer algunas preguntas donde queremos la participación, ojalá, de todos, que nos puedan ir diciendo y nos puedan ir mencionando sus respuestas. Eh, Nuestro hermano Camilo nos va a ayudar en este día con estas preguntas, y evidentemente que usted va a respondernos. La idea es poder recorrer durante este tiempo todo lo que escuchamos, lo que vimos, y si quedan algunas cositas por ahí, podemos verlas. ¿Ya? Entonces, cuando nuestro hermano Camilo nos haga las preguntas, si alguien quiere, como siempre, eh, decir sí, decir no, o como venga la pregunta, va a tener 2 minutos para argumentar. Y si alguien quiere contra argumentar, también va a tener 2 minutos. Así que permítanme orar para partir. Señor, te damos gracias un día más, Señor. Gracias por todos quienes están en este módulo, cuya finalidad y propósito, Dios, es caminar y ver las cosas a la luz de la Escritura y de tu palabra. Seguramente que no las sabremos todas, y por eso estamos acá, porque queremos aprender. Señor, gracias por todos los que se hacen este tiempo, gracias por los que disponen su corazón a inquirir en tu ley, y como siempre, Señor, todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hacemos en tu nombre y para ti, Señor. Tu bendición nos acompañe un día más en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Camilo, Ya, gracias, pastor. Bueno, a todos los presentes voy a enviar la primera pregunta. La dinámica de esto es que puedan responder. Se supone que les tiene que aparecer la pregunta a donde estén conectados, si en el computador o en el teléfono. Y en el caso de la primera pregunta hay tres opciones. Lo ideal es que conteste la opción que crea conveniente o la que esté dispuesto a responder porque necesitamos que argumente su respuesta. Así funciona esto. Entonces, como dice el pastor, tenemos 2 minutos para responder o para argumentar en este caso la respuesta. Vamos a dividir en el caso de la primera pregunta, como tenemos tres opciones, la vamos a dividir en tres bandos. Y al menos que una persona de los tres bandos responda y argumente para pasar a la próxima pregunta. Así que deme un segundo y voy a ver cómo que no me está funcionando esto. Guardar. Editar. Ya, parece que se me van a enviar todas las preguntas al tiro. Entonces, si las quiere responder al tiro, todas, también es válido.
pero igual de igual manera vamos a ir contestando una por una. Pastor, ¿le aparece a usted que está desde el computador? Pastor, tiene que abrir el micrófono. Sí, aquí me Ya, aparecen le aparecen las las preguntas. preguntas, ¿cierto? Sí, Ya. Pastor Miguel, ¿a usted le aparecen las preguntas que está desde el teléfono? Sí, ya. Y puede votar, ¿cierto? ¿Le aparece la opción para votar? Ya. Entonces, para que empiecen a votar, y vamos a ver al tiro la primera pregunta. Porque hasta el momento aquí me aparece que nadie ha votado. Parece que hay que responderlas todas para poder enviar la respuesta, porque si pinchas una sola no se abre el botón de enviar. Ah, ya, ya entiendo. Ya, entonces vamos a dar un tiempo para que lean todas las preguntas. No son muchas, son solamente 11 preguntas, creo. Sí, son 11 preguntas. Entonces puede que más de algunas se haya copiado porque tenía 10 yo anotadas. Sí, entonces puede que haya alguna que no. La número 2 de hecho, dice pregunta sin título. Esa no cuenta. Pero si pueden responder todas las preguntas y empezamos a ver la primera. Vamos a dar al menos 10 minutos para que alcancen a responder todas las preguntas. De igual manera estoy aquí si tienen dudas. Hermano Camilo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Se me escucha? Sí, Hermano Camilo. sí, cuénteme. Bueno, en la segunda, no entiendo. O sea, esta es una No, pregunta que responde. No respondo nada. no, porque dice pregunta sin título, porque se tiene que haber copiado, haber salido ahí, pero Ya, esa no es pregunta. Pero igual la tiene que ya, responder porque si no, no lo va a dejar terminar el cuestionario. ya. Vale, Te voy cualquiera a de las responder. dos opciones. Ya. Y ahora, ¿cómo entra el cuestionario nuevamente? Yo no sé cómo entra el cuestionario. Le apretó finalizar votación. No ha apretado nada. Ah, ya, pero las contestó todas. No he contestado nada. Debe Ah, contestar la primera. ya, ¿Cómo regreso al cuestionario? debería aparecerle ahí. No me aparece. A ver. No me aparece. A mí tampoco.
Pastor Miguel, usted dice que tampoco le aparece. Mm, Esa mm. pregunta que dice sin título, igual hay que responderla, o si no, no Claro. pasa ninguna. Que muere sí o no da lo mismo. Mm. ¿Puedo volver al cuestionario, no, Pastor Freddy? No, no, ni me aparece. No sabía que tenía todavía. No, no me aparece. Ah, es que del teléfono puede que se vea distinto porque como se Bueno, achican más las cosas abajo, no le aparece nada. no, nada, nada, ni chiquitita, ni grande, ni nada. Ya. O vuelvo a salir, me vuelvo a salir. Salga y vuelva a entrar, a ver si es que le aparece. La pastora Lorena dice que también se perdió su cuestionario. Ya, ¿a cuántos más se les perdió el cuestionario? Que levanten la mano o que me escriban en el chat para poder ver otra manera de hacerlo más rápido. Lo que pasa es que del teléfono es más fácil que se pierda porque todo se minimiza. Pastor Richard, ¿usted pudo terminar el cuestionario?
Sí, yo terminé. Ya. Camilo, ¿no se podría poner ahí para los que están teniendo dificultades en compartir pantalla y poner las preguntas ahí? También sería una opción. Claro, ahora lo vamos a Se ver me así. ocurre, no sé. Sí. Yo no soy muy Eh, tecnológico. vamos a ir viendo pregunta por pregunta igual. Ya algunos respondieron la encuesta, así que vamos a empezar a revisar. Pastor Richard, ¿me escucha? Ya, vamos entonces con Sí, le escucho. vamos con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta dice así: Arminianismo, la salvación no está asegurada, hay responsabilidad del hombre. Calvinismo, la salvación no se puede perder, es una elección soberana de Dios. Entonces, tengo 5 personas que me pusieron otra. No sé si quiénes son los que están en la opción de otra, para que puedan ir argumentando. Yo, uno. Ya, déjeme colocarle el supercronómetro. Ya, Pastor Freddy, tiene 2 minutos para argumentar la primera pregunta. Y luego tenemos al David que también levantó la mano. Adelante, Pastor Freddy.
Bueno, buenas noches, amados hermanos. Bueno, primero, ¿por qué digo que no? Porque la postura del almilanismo habla de, de la salvación se obtiene, o sea, la salvación es por obras. O sea, la salvación que nosotros obtenemos la salvación por lo que hacemos, o que nosotros mantenemos la salvación por lo que hacemos. Dicen ellos, los arminianos, de que todo, la salvación es por gracia, pero sin embargo nosotros la conservamos. ¿Me escuchan, no? Sin embargo, nosotros la conservamos porque ya se ha llamado la santidad o, o por las obras que nosotros hacemos. Es un decir, Dios hizo un gran porcentaje en la salvación y el resto lo pagamos nosotros. ¿Por qué tampoco no el calvinismo? Porque el calvinismo, los calvinistas son deterministas. El calvinismo piensa de que el hombre no tiene ninguna responsabilidad en la salvación. Y si bien es cierto, el hombre no tiene responsabilidad en su salvación, pero sí tiene la responsabilidad de aceptar a Cristo. O sea, el hombre no es salvo. O sea, la palabra del Señor dice claro, ¿no? Ay, bendito Dios, la palabra de Dios es clara y dice que todo aquel que cree será salvo. Y entonces nosotros tenemos que tener una acción. No una obra, sino una acción a lo que Dios nos da. Dios nos da la salvación y nosotros tenemos que recibirla. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente los que creen, eso ya lo dice Santiago 2:19, porque dice los demonios también creen y tiemblan, que ellos no son hijos de Dios ni van a ser salvos. Ahora, ¿por qué digo otra postura? Una postura más bíblica es no aferrarnos nosotros a, ¿cómo le puedo decir? A posturas tradicionales o posturas llámese calvinista, arminianista, o se te sacó, ya, se acabó, Denle un minuto más, demos 3 minutos. Sí, porque es ya, muy corto para argumentar. Denle un minutito más. 3 minutos entonces va a ser, ¿ya? Para ya, ya, estoy ahí, ¿se me escucha? Ya. Entonces, es difícil nosotros, hermanos, tener una postura arminianista o calvinista porque eso nos encierra. Y tenemos que hay arminianos de 4 o 5 puntos, calvinistas de 4 o 5 puntos. Pero ellos tienen una postura, hermano, dogmática, todos ellos, y entonces aquel que se llama calvinista tiene que seguir todas las reglas del calvinismo. Y aquellos que se llaman arminianistas también tienen que seguir todas las reglas del arminianismo. Y muchas reglas no las compartimos. Y también hay otros que se llaman los molinistas también, ¿no? Yo creo que nosotros debemos tener una postura cristiana evangélica cristocéntrica, o sea, basado en Cristo, bibliocéntrica, basado en la palabra de Dios, en lo que la palabra nos enseña. Por eso que puse otros. Cuando pongo otros, hablo de que cada palabra, cada texto tenemos que interpretarla con la ayuda del Espíritu Santo y no aferrarnos o pelear porque hay una postura, hermano. Yo soy arminiano, 100% arminiano, y a mí nadie me saca esa postura. Yo soy calvinista, 100% calvinista, y yo creo que Dios determinó una u otra cosa y no es así. Esa es mi postura. Ya, gracias. Ujú. Ya. Tenemos al hermano David que quiere también argumentar. Y yo creo que con el hermano David vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya, David, tienes 3 minutos para argumentar. Ok. Em, a ver, para mí las posturas eh, de Arminio, de Calvino, de Lutero y de tantos otros no son más que una corriente filosófica, que no tienen, no tienen, no son una verdad bíblica ni una revelación divina, sus posturas. Son posturas, nada más que eso, y corrientes filosóficas. No tiene más que eso. Ahora, por eso puse otra, porque ninguna de estas corrientes dice la verdad con respecto a la salvación. Ninguna. Porque Bendito. son filosóficas. Y todo lo que viene de la filosofía y del mundo no es de Dios. Eh, por otro lado, eh, en el último punto, encuentro razón el pastor Freddy, en el último punto que dice que debemos interpretar la Biblia conforme a lo que el Espíritu Santo nos revela. Por tanto, como está escrito, y muchos versículos lo dicen, que ya
vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Todo aquel que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. No sé, ya el que cree en mí, este será salvo, etc. O sea, en ninguna parte dice que nosotros debemos hacer algo o tener algo para ser salvo. La salvación es un regalo que Dios lo da. Amén. No hay otra explicación con respecto a eso y el principio bíblico nos enseña de esa manera. Por tanto, la salvación Dios la da y, como dice, Jesucristo murió una vez y para siempre. Así que el que es salvo hoy va a ser salvo hasta el día que nos vamos con el Señor Jesús. Ya. Quedaron pendientes los 30 segundos, así que con 3 minutos yo creo que vamos bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Obviamente la que sale ahí en el cuestionario que les mandé, la pregunta sin título no corresponde a esa. Ahora, la segunda pregunta es, ¿Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación? La opción primera es sí y la otra es no. Creo que tengo solo a uno que puso que sí. Entonces quiero saber quién es la persona que puso que sí y le voy a pedir el argumento y vamos a esperar que alguien también nos diga el no, que nos argumente por el no. Entonces, ¿quién es la persona que votó sí a la pregunta de Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación? Que ponga el pecho a las balas nomás que dijo sí. Claro, porque si no, agarramos al que puso que, o los que pusieron que no mejor, porque el que sí parece que tiró la piedra y se fue. Tiró la piedra y escondió la mano. Oye, yo parece que puse que sí. No Pensé podía que se equivocó conectar, en pinchar. no podía abrir el micrófono, por eso. No Ya. estaba escondiéndome. Eh, Me parece que puse que sí, no estoy segura tampoco, pero de todas maneras pienso que el Señor igual, porque mira, cuando en el tiempo de las plagas, Dios dice que Él endureció el corazón del faraón. O sea, Él ya no lo tenía para salvación. Y en otras oportunidades me parece que también lo hizo, pero esa es como la que más me viene a la mente, que Él endureció el corazón. Entonces eso me da que pensar que hay algunos que Él sí los tenía como para... Ahora, Judas también traicionó a ustedes. También Dios sabía que lo iba a traicionar al Señor. Entonces, no lo eligió para salvación, lo eligió específicamente para esa situación. Creo yo, no digo que sea dueña de la verdad. Esa es mi opinión. Ya, muy bien. Ahí apareció el sí. Está bien que sea valiente la Quelita. Se agradece Yo la... le voy a poner unos pelitos más a la sopa, lo que dijo la Quelita, ¿ya? Entonces Aunque no también, quiero que sea el tema, ¿usted también votó por pero sí? no, yo Ah, me abstuve. ya. No, Pero lo si que él es el pasa es pastor que, de ella, ¿cómo no por va a votar ejemplo, sí? Pues si, ah, la oveja es como su pastor dice, nomás. es que, es que dice, por ejemplo, hablando, ¿Dónde está? Bueno, precisamente esa es la palabra. Dios endurece el corazón. Ahora, Judas fue uno de los escogidos, pero así como fue Jeremías también escogido.
Ahora, la palabra del Señor, cuando nosotros dice que Dios escoge a unos para salvación y condenación, no hay un asidero bíblico. La palabra del Señor dice, más a todos, no dice a algunos, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios enseña que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el hombre toma una postura. Si bien es cierto, es Dios mueve el corazón de las personas, eh, el Espíritu Santo convence, pero el hombre rechaza. ¿Sabe lo que dice? No rechacéis al Espíritu Santo, dice en varias partes de la Biblia, que nosotros podemos rechazar al Espíritu Santo. Ahora, la salvación está dada para todos los hombres, pero solamente los que aceptan a Cristo como su Señor y el Salvador, más a todos los que confiesan su nombre con su boca y creen en su corazón, Dios le da la potestad de ser hijos de Dios y salvarnos. Y esta postura, hermanos, es nuevamente, el hermano David hace un rato dijo, esas son posturas, hermano, que nosotros le escuchamos y creemos que son las únicas posturas en la iglesia. O sea, si nosotros decimos que no, Dios salvó a algunos y a otros no, entonces creemos que Dios no tiene el poder, dicen los calvinistas. Y si los otros dicen que nosotros tenemos la opción de salvarnos, dicen los arminianos. Pero yo creo que cada uno de nosotros debe escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios claramente dice, la palabra del Señor dice que todos nosotros somos, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos pasen al arrepentimiento. Entonces, si Dios quiere que todos pasen al arrepentimiento, Dios ha dado las herramientas, ha dado la gracia para que nosotros podamos tomarla. Pero muchos van a quedarse sin gracia porque simplemente no suben a la barca del Señor. Ese es lo que quería argumentar, pastor. Ya, O pastor. perdón a todos porque se me fue la luz, entonces quedé en negro. Eh, Así que no le pude colocar el cronómetro, pues no sé cuánto estuvo respondiendo. Como 10 minutos, así que chao. Un minuto, toma tú, un minuto nomás, no te preocupes. Ya, muy bien. Ya, vamos a darle el paso al hermano David, que también tiene la mano levantada. Y Oh, lamentablemente yeah. tengo que ponerle los 3 minutos. Adelante, David. Bueno, para la tranquilidad del pastor Frey, creo que citó los versículos también que yo tenía en mente con respecto a eso, o sea, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, por tanto, Él quiere que todos sean salvos, pero como dice que el hombre ama más las tinieblas que la luz, es el hombre el que rechaza, no es que Dios haya determinado quién, sino que Él quiere que todos sean salvos, por tanto, al final es el hombre el que rechaza la salvación. No, Dios no predestinó a unos para esto y a otros para esto otro. No. Es el hombre el que tomó para sí el libre albedrío, ¿cierto? Lo tomó para sí y decidió Aleluya, rechazar. Así que aleluya, eso, nada. aleluya. Mm, mm, mm. Gracias, David. Perdón mi interrupción, pero el que no cree en milagro lo está viviendo en estos mismos instantes. David y Freddy hablan menos del tiempo. Gloria a Dios. Vamos por Vamos buen entonces, camino entonces. vamos entonces a ponerle 2 minutos, ya que los Mm. van acortando. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la pregunta número 3 dice, ¿puede ser salvo sin ser bautizado? Y acá tenemos personas que votaron, 6 personas que votaron que sí y al menos 2 que votaron que no. Entonces, aquí vamos a generar los bandos, porque necesitamos saber quiénes son los que votaron que sí y al menos que argumente uno, que sea uno argumentando el por qué sí y el otro argumentando el por qué no. No, no tenemos todavía al que sí. ¿Quién votó que sí? Vuelvo a preguntar, ¿puede ser salvo sin ser bautizado? ¿Sí o no? Eh, Mientras, sí, sí, hable nomás. no, ¿cuántas respuestas dice? O sea, las respuestas ha habido solamente un sí y el resto no. No te Claro, entendí, Camilo. la pregunta dice, ¿puedo ser salvo sin ser bautizado? Y la primera opción es sí y la segunda opción es no. Ya.
¿Y Eso quiere cuántos han decir respondido que que sí? sí puede ser bautizado, sí, o sea, sí puede ser salvo sin ser bautizado, o usted cree que no puede ser salvo sin ser bautizado. No, sí podemos ser salvos sin ser bautizados. ¿Y cuántos han respondido sí? Que es seis solamente. Y dos Ya, respondieron que entonces, no. o sea, todos creen que el bautismo salva, entonces, la mayoría piensa que el bautismo salva. En su mayoría sí, po. ¿Puedo argumentar? Tiene 3 minutos. Ya. Bueno, hay muchos pasajes y muchas partes donde incluso se habla, más adelante hubo una pregunta también acerca del que estuvo crucificado junto a Jesucristo, ¿no? Y le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la palabra del Señor no nos habla que nosotros tenemos que bautizarnos para ser salvos. La única parte que pareciese que dijese bautizado dice en, en, en Marcos capítulo 15, versículo 16, dice, ¿no? Dice que al que creyere y fuere bautizado será salvo. Es la única parte que dice que creyere y será bautizado, ¿no? La palabra dice, al que creyere. En todas las partes de la Biblia, el que naciere de nuevo es salvo. El que cree en que el Señor Jesucristo es salvo. El que invocar el nombre del Señor Jesucristo es salvo. En ninguna parte de la Biblia a mí me dice que yo tengo que bautizarme para ser salvo. Ahora sí habla del bautismo como una especie de identificarse con Cristo. Todo el capítulo 6 de Romanos va a decir, porque somos juntamente crucificados con Él, que tampoco no lo somos, no es literal, nosotros no estamos crucificados, es espiritual. El bautismo también representa la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, o sea, de verdad que nuevamente, si nosotros tuviésemos que bautizarnos para ser salvos, entonces sería por obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Por eso les digo, en el amor del Señor, o sea, hay muchas posturas y hay muchas cosas que nosotros vamos a interpretar y eso tenemos que pedirle al Señor que nos vaya ayudando a que nosotros podamos entender, hermano. Porque nuevamente, si es por obras o es por gracia. Si es por gracia, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que el Señor nos ha dicho, el que cree, nada más creer y después la santificación, todo eso el Señor es un proceso. Pero el bautismo, nuevamente, el bautismo es algunos no les gusta la palabra simbolismo, algunos no les gusta la palabra representación, pero sí dijo, el Señor Jesucristo dijo que era la representación de su muerte y su resurrección. El apóstol Pablo dice, para muerte por el bautismo, y también habla de una representación, porque nadie tiene que morir en el bautismo. O sea, morimos espiritualmente y cuando ascendemos, resucitamos juntamente con Cristo. Eso era lo que quería este, argumentar. Póngame 3 minutos. Disculpa, David, es que tiene que ver con lo que dijo el pastor Freddy. Eh, si usted dice que no hay otro texto, yo voy a leer un texto, ¿ya? El contexto lo conozco más o menos, pero quisiera que pusieran atención a este texto que voy a leer, que está en 1 de Pedro 3:21. Hablando el apóstol Pedro, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. No sé si no tendré comprensión de lectura o no sé, pero aquí dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Eso nomás, Pastor Freddy. Ya, tengo al David ahora que quiere argumentar y después viene el pastor Miguel. Y ahí pasaríamos a la próxima pregunta. Adelante, David. Ya, sí, creo que más claro el versículo que acaba de leer el pastor Richard, es lo más claro, dice así, este bautismo nos salva. Y también dice el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. También dice en Romanos, eh, o sea, en Corintios también dice sepultados juntamente con Cristo en el bautismo por Él. Entonces, el bautismo es algo necesario y es para salvación.
Ahora, ahí vamos a entrar con las disyuntivas, bueno, somos salvos por gracia, por fe, pero el bautismo es el parte de la salvación que, si para mí no es un simbolismo, porque para mí la Biblia no es simbólica, ¿ya? Es literal, por lo tanto, el bautismo hay que hacerlo, porque el que no es bautizado no será salvo. Ahora, ¿hay excepciones que puede mostrar la Biblia? Sí, hay excepciones, pero también recordemos que en Romanos 6 habla que el pueblo de Israel fue bautizado, ¿ya? En la nube y en el mar. Por lo tanto, eh, el bautismo viene de tiempos del Antiguo Testamento, por tanto, es un mandamiento de Dios para cumplirlo en forma correcta y por todos. Ya. No ocupó todo el tiempo, pero vamos con el pastor Miguel. Ya, pastor Miguel, tiene 3 minutos. Adelante. Eh, el- yo creo que con respecto al bautismo nomás, los apóstoles bautizaron. Todos los que predicaron el Evangelio, según el libro de los Hechos, Felipe, bautizaron. Cuando los apóstoles llegaron a cierto lugar donde no conocían otro bautismo que el de Juan, o sea, cuando iban a presentar el Evangelio, presentaban el bautismo en forma inmediata. Ahora, muchos se quedan, y lo voy a decir como broma, serio y todo, voy a ponerme un poquito bautista aquí, que el malhechor que está al lado del Señor Jesucristo que no fue bautizado, pero por ejemplo, el bautista dice, pero ese día llovió. Entonces, si uno se fija, cada situación podemos encontrarle, y la Biblia dice que llovió, o sea, cualquier situación podemos quedarnos, pero no por un solo caso, una excepción eh, de la escritura se rompe la regla, no se rompe la regla. La escritura es clara, que hay que bautizarse y, y los que no se bautizan voluntariamente, los que no se bautizan voluntariamente, yo creo que no alcanzan salvación. Tal vez la misericordia de Dios igual los salve, pero ya, por último, por ignorancia o por obediencia al que le está enseñando, cualquier cosa. Pero la escritura es clara y habla todo, los relatos de los apóstoles, todos los apóstoles que abren la escritura dice que fueron todos bautizados en el nombre del Señor Jesús, todos. Y, y solamente el caso ese del malhechor y no hay más. Y así que yo creo que, y yo pues fue uno de los que puse que sí, el bautismo corresponde a la salvación. Ahora, el bautismo por sí solo no salva, por sí solo. O sea, el que cree, el que se arrepiente y es bautizado, ese alcanza la salvación. Ahí quedó. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Sé, Pastor Freddy, que usted levantó la mano, pero en virtud del tiempo, para que no nos vayamos atrasando y también convengamos que ya respondió esta misma pregunta, vamos a la Yo creo siguiente. que sí. Solamente, bueno, no voy a responder la pregunta, solamente quisiera de verdad que a medida, o sea, hay dos propuestas, hay dos posiciones y el pastor Richard dio una posición. No voy a contestarla para solamente, pero creo que no sería fiable o confiable, o sea, dejar dos posiciones abiertas y sin una conclusión. Yo creo que deberíamos dar una conclusión, tanto yo como la otra posición. Porque yo argumenté por qué no, algunos pastores argumentaron por qué sí, pero vamos a llegar a una conclusión. O sea, se citó algunos versículos y de repente Pero los al versículos final, están mal. Pastor Freddy, lo vemos, pues, de acuerdo al tiempo. Ya, ¿Ya? pero Al final lo vemos. es que nuevamente al final lo podemos ver nosotros, pero hay muchos hermanos y bueno, me estoy comiendo No, el pero tiempo de esto, ¿no? también, pues lo vemos al final, Claro, porque como para le que decía avance. yo, en virtud del tiempo, claro, si empezamos a buscar conclusiones, tendríamos que buscar conclusiones en cada pregunta y como hay incluso preguntas que Ya. tienen 3 aristas, nos volveríamos locos aquí. Estaríamos haciendo una vigilia. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer
Es que, claro, cada uno tenga una postura y mantenga su postura firme. Vamos, Camilo. Entonces, vamos con la otra pregunta. Dice, la predicación del Evangelio es primordial para la conversión espiritual. ¿Cómo fue salvo el malhechor crucificado junto a Jesús? Entonces, la respuesta A dice, se fue porque fue salvo. B, no, no sé por qué fue salvo. Es porque no sabría. Y la última dice, no creo que haya sido salvo, que nadie contestó. Entonces, tenemos solamente una persona que contestó que no sabe por qué fue salvo y los demás contestan se fue porque es salvo. O sea, estaríamos la mayoría de acuerdo de que se fue salvo, en este caso. Repito la pregunta para los que no alcanzaron a escuchar. ¿La predicación del Evangelio es primordial para la conversión espiritual? ¿Cómo fue salvo el malhechor crucificado junto a Jesús? Entonces, se fue, sé por qué fue salvo. ¿Quiénes son los que pusieron sé por qué fue salvo? David, Sí, mira, práctico, bien simple y práctico, ¿ah? Porque no hay mucha redundancia, podemos especular muchas cosas, que mira que él era judío, que escuchó hablar, muchas cosas, pero yo creo que lo que le dijo el Señor Jesús fue, es claro, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, con esas palabras no hay mayor argumento. Eso nada. ya. Entonces, como no tenemos más objeciones, en este caso, Pastor Freddy, sí tenemos un consenso, como puede ver, pues no hay nadie que diga que no sabe por qué fue salvo. Aunque alguien haya votado, que no dijo quién fue, pero alguien votó que no sabe por qué fue salvo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Y dice así, ¿Cristo murió por todos o por muchos? Y aquí tenemos dos bandos porque hay 6 que dicen que murió por todos y hay 3 que dicen que por muchos. Entonces, ¿quiénes son los que dicen que Cristo murió por todos? Vamos, hermanos, pastores, levanten la mano. Si no hay respuesta, entonces pasamos a la próxima, Camilo, ¿no? En honor al tiempo. Pastor Freddy, Bueno, estoy dejando oportunidad. Pastor Bueno, Freddy, ¿usted respondió de todos o muchos? de todos, de todos, de Ya, todos. vamos. Tiene 3 minutos. Ahí, Argumente. bueno, no, es rapidísimo. La palabra dice a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Dice que, bueno, ya lo repetí, a todos dice que Dios quiere que todos pasen al arrepentimiento. Ahora, la postura contraria dice de que Cristo no murió por todos, sino solamente por los elegidos. Y voy a argumentar rápidamente, o sea, por si acaso. Los que creen que, o sea, los calvinistas piensan que solamente los elegidos, los que escogió Dios antes de la fundación del mundo, y que eligió a unos para salvación y otros para la condenación. Pero la palabra del Señor nos dice, como lo dijo hace un rato David, que parece difícil, pero Dios a nosotros nos ha dado la libertad, el libre albedrío. No, Dios no escogió robot para escoger a unos y darle cuerda y decir, bueno, tú me vas a elegir a mí y si no me eliges, entonces te vas para la condenación. No, Dios nos ha dado la libertad a nosotros para poder elegir un Dios santo, un Dios misericordioso. Y nuevamente la palabra del Señor es clarísima, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso que muchos dicen, ¿por qué no se salva la gente si Dios quiere que todos se salven? Sí, Dios no fracasó, como algunos argumentan. Dios no fracasó, el que fracasa es el hombre que no acepta a Cristo. Eso es todo lo que quería argumentar.
Ya, tenemos a David. David, primero, para que antes de que contestes o sea, antes que argumentes, para que digas si votaste por todo o por mucho, para que sepamos de qué bando estamos hablando. Sí, yo voté por muchos. Ya, adelante, tienes 3 minutos. Sí. Bueno, hay muchos versículos bíblicos que hablan, o sea, dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Porque si fuera por todos, no habrían, todos serían salvos sin excepción. Y solamente una cosa, aclarar al pastor Freddy que eh, yo no creo en el libre albedrío como algo divino. Yo lo creo que ese libre albedrío es algo que el hombre tomó para sí, que no proviene de Dios propiamente tal. Porque Dios no nos da a elegir, no dice elige el camino, sino nos No, no, dice, no. Nos hizo robot. Sí. claro, él manda y dice lo Mm. que tenemos que hacer. Ahora, nosotros nos tomamos la libertad, no que Dios nos haya dado la libertad de elegir, nosotros nos tomamos la libertad de elegir. Pero bueno, en resumidas cuentas, el tema es que Jesús murió por muchos, por los que le aceptaron, por ellos murió. Ya, Pastor Miguel tiene 3 minutos y Ya, diga de no, dónde está, si no, todo o por no, mucho. sí, no, sí no voy a argumentar mucho porque entrar en estas cosas de debate, yo creo que basta con leer la Biblia y no quedarse con el texto, sino que tener los contextos siempre a mano. Yo creo que no hace bien y entender estas cosas. Eh, También comparto con lo que dice David, dice, si él hubiese muerto por todos, todos somos salvos, pues si él murió por todos salvos, ninguno condenado. Sí, es así. Pero la escritura dice claramente, el mismo libro de Isaías, eh, dice, dice, del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento y justificará a mi siervo justo a muchos. O sea, no a todos, respecto al proceso de su muerte ahí en Isaías 53. O sea, solamente él le dio potestad de ser llamado hijo de Dios a los que en él creyeron en él. Entonces, eh, creo, creo que la salvación fue dada para todos, pero él no murió por todos, porque si él hubiese muerto por todos, todos son salvos. Solamente murió por los que creen en él. La misma problemática con Israel, si decimos que todo Israel va a ser salvo, no solamente los que confiesen al Señor van a ser salvos, o sea, aunque la Escritura dice que entonces todo Israel será salvo, pero es lo mismo, todo él murió por todo, como también el civil, todo Israel será salvo, y no es así. Entonces, por eso yo creo que hay que tener los textos y los contextos. Pero yo voté que murió por muchos. No es que él haga acepción de personas. No soy arminiano, por si acaso, ni calvinista. Estoy en contra de ambos y no comparto la idea de ninguno de los dos, ni aún de Lutero. ¿Ya? Ya, Pastor, quedamos todos conformes, yo creo. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que dice así, que dice, A, apóstata es aquel que conoció la verdad pero se apartó de ella. B, dice, apóstata es aquel que fingió conocer la verdad pero se apartó de ella. Entonces, voy a leer de nuevo la pregunta. Dice, la postura A dice, apóstata es aquel que conoció la verdad pero se apartó de ella. ¿Cierto? Y la opción B dice, apóstata es aquel que fingió conocer la verdad, pero se apartó de ella. Entonces tenemos 5 personas que contestaron la opción A, ¿cierto? Que conoció la verdad, pero se apartó. Y la opción B, que fingió conocer la verdad, pero se apartó. La verdad es que aquí hay dos posturas, completamente. Entonces, como hay harta votación en esto, queremos saber quiénes son los que votaron la opción A, que dicen que conoció la verdad pero se apartó, y quiénes son los que dicen que fingió conocer la verdad y que de igual manera se apartó. Para que vayan levantando la mano
Pastor Freddy, no lo ¿No hay escucho. nadie más que opine? No, lamentablemente no hay nadie más que opine, y el Pastor Miguel, pero Pastor Freddy, ¿me escucha? No, no, no le veo el audio. Ya. La pregunta es, hermano, bueno, se me levantó la mano. Bueno, ¿Cuál es su la postura pregunta, primero, antes de que me responda, antes que le coloque el tiempo? ¿Cuál es su postura? Si usted cree que conoció la verdad, pero se no, apartó no, o que fingió. no conocieron, no conocieron, no Ya, conocieron la verdad. argumente, No tiene 3 minutos. Mire, hay un texto, creo que en Mateo 7:35, creo que lo habías puesto, creo, sí, que ahí decía, eh, creo que cuando decía que, bendito Rey, ¿dónde está esto? Cuando 7:35 o 7:25. 7:23, pero es la pregunta 9. No se me adelante en la pregunta, está más Ya, adelante, Mateo 7:23. ya, ya, bueno. Bueno, pero en Hebreos dice, en Hebreos, pero es la misma, casi la pregunta es parecida, ¿saben? La palabra dice que muchos le dirán Señor, Señor en aquel tiempo. O sea, hablan de los apóstatas, ¿no? O sea, la pregunta, de verdad que ya me confundí porque yo no quería contestar esta pregunta, pero estamos hablando si los apóstatas se conocieron la verdad, sí o no. Esa es la pregunta, ¿no es así? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, ellos nunca estuvieron en la verdad, aparentaron la verdad. En Hebreos dice que saborearon de las bondades del conocimiento, o sea, tenían un conocimiento, pero nunca habían sido salvos. O sea, yo no creo que la salvación se pierda específicamente. No creo que la apostasía sea una causa, o sea, la apostasía habla la Biblia, que los apóstatas caerán, pero yo creo que los apóstatas son aquellos que, por ejemplo, están en la iglesia, hacen milagros, hablan de Dios, se enriquecen, que su Dios es el vientre, que su Dios es su economía, que su Dios es su egocentrismo, que su Dios, o sea, que viven ellos para ellos y no viven para Cristo. Y hay muchos que creo yo que llegan a engañarse, que piensan que están haciendo la obra del Señor. O sea, yo conozco no solamente a aquellos que no se dan cuenta que están haciendo cosas malas y creen que están haciendo la labor de Dios, y eso lo sabemos con muchos televangelistas, con muchos hermanos de la prosperidad. Pero también creo, hermano, de que muchos seguidores de ellos, sinceros, no estoy hablando de que son hipócritas, nada, con sinceridad, siguen un evangelio absurdo y ellos realmente están apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque no llegan a conocer a Cristo. O sea, no se apartan, sino que no lo conocen. Esa era mi postura. Ya, esa es su postura. Vamos con Pastor Miguel. ¿Cuál es su postura y cuál es el argumento? Adelante. Eh, no, mi postura es que eh, por la B, por la B, que no, que nunca conocieron la verdad. Solamente mire esto y porque estoy de acuerdo en todo lo que dijo el pastor Freddy en ese sentido, solamente esto, que si no tendría que, si yo creyera que los que conocieron la verdad, esos son los apóstatas, tendría que pensar que la salvación entonces se pierde. Como yo pienso que la salvación no se pierde, entonces, por lo tanto, los apóstatas, porque los apóstatas se van a perder, nunca conocieron la verdad. Esa es mi postura y muchas gracias. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 7, que dice así. La salvación del hombre a través de Jesucristo, ¿siempre estuvo planificada o fue a partir de la caída de Adán? Entonces, la primera opción dice que siempre estuvo planificada y la opción B dice a partir de Adán. Vuelvo a leer la pregunta. La salvación del hombre a través de Jesucristo, ¿siempre estuvo planificada o fue a partir de la caída de Adán? Para que vayan contestando. Eh, Pastor Miguel, ¿usted tenía la mano levantada? No, se había quedado levantada, pero yo soy de los que dicen que estuvo siempre, no fue a partir de Adán, porque si Ah, hubiese sido a partir de Adán, claro, si hubiese sido a partir de Adán, eh, Adán no se salva. Entonces, pero Dios igual lo socorrió
respecto a lo mismo que él socorrió a los hombres y no ni siquiera a los ángeles, pero socorrió a los hombres. A partir de eso, por eso yo creo que fue desde antes, fue eh, en, en, en el momento que Dios propuso formar al hombre, de ahí en adelante él ya tenía la salvación eh, dada ya para los hombres, y por eso socorrió inmediatamente a Adán. No se le ocurrió, me falló Adán, voy a salvarlo. No, ya estaba en él la salvación. Eso nomás, un paréntesis nomás, como tengo tiempo, me ha gustado mucho este sistema así todo, y gracias a Dios que todo ha sido conciso y práctico en la respuesta, que es mejor cuando está la pregunta y dar nuestra opinión, es como más rápido que cuando nosotros empezamos a hacer las preguntas, argumentando y todo esto. Me gustó el sistema. Gracias, Camilo. Qué bueno que le haya gustado, Pastor, porque sí, pues es un poco más rápido. Si el tema de enviar el cuestionario es que a mí se me mandaron todas las preguntas, pero la idea era como enviar una por una. Pero creo que es mejor leerlas porque así vamos todos contestando al tiro y vamos sabiendo quiénes son los que están en una postura y quiénes no. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué significa que debamos Está el ocupar? Ismael ahí está el Ismael levantando la mano. Ah, ya. Eh, ¿Quieres responder No, de no esta está con pregunta cámara, o así de que la no vale anterior? el Ismael. Es que viene llegando recién, po, y entonces no sabemos si quiere responder la pregunta anterior o la que viene ahora recién. No, pues la anterior, pues si ahí levanté la mano. Pero no votó, po. Viene a votar ahora. No, Ya, no puedo votar, po. Ya, pero no importa, pasemos a la siguiente. muy Pasemos a la bien. siguiente. Me parece más. Vamos a rencilla, dejémosla por otro día la rencilla. Ya, entonces la pregunta dice así. ¿Qué significa que debamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Unos dicen sé la respuesta y otros que no saben la respuesta. Vuelvo a preguntar, ¿qué significa que debamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Entonces, acá tenemos 7 personas que sí saben cómo se tiene que ocupar la salvación con temor y temblor, y tenemos a 2 en la encuesta que dicen que no saben cómo tienen que ocupar con temor y temblor la salvación. Entonces, ahora vamos a dar el espacio para que respondan los que sí saben la respuesta de cómo ocupar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Quiénes son los que votaron? David, adelante David, tienes 3 minutos para y también darnos el punto de vista. Obviamente yo creo que sabes la respuesta, entonces nos vas a iluminar con tu respuesta. Sí, Adelante. sí, voy a tratar de ser lo más claro posible en todo, porque llamémosle la respuesta en 3 etapas. Primero, entender qué significa ocuparnos de la salvación. Ocuparnos es estar en la salvación, hacer lo que Dios manda, seguir los caminos de Cristo, obedecer sus mandamientos. Eso es ocuparnos de la salvación. El ayuno, la oración, todo eso involucra, que son deberes cristianos, ¿cierto? Involucra el ocuparse en lo que es ya que estamos en la salvación, hay que ocuparse de las cosas del reino. Temor, cuando habla de temor, no habla de miedo, porque a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene respeto, honra, todo porque Él es Dios, Él es, ¿ya? Entonces el temor es el respeto, la reverencia y todo lo que involucra la grandeza de Dios, a eso se refiere el temor. Y el temblor que no está hablando de tiritar ante Él, sino que está hablando de un se me fue la palabra exactamente, pero es como es la forma de estar ante él, el respeto, ese escalofrío que se siente cuando estamos con Dios, estamos bien con él. Eso es el temblor, no es
no es el temblor de tiritar, no, no, tiene otro sentido esa palabra. Por lo tanto, ocuparse es estar en las cosas de Dios, hacer lo que Dios manda, con respeto a Dios, con respeto a todo lo que significa estar en el reino y obviamente el temblor que es estas ganas de estar así, esa ansia, esa forma de ímpetu de estar con Dios. Eso, Muy bien. Eh, ¿Tengo alguien más por ahí que quiera responder, argumentar, agregar algo a lo que dijo David? ¿Y Ismael no iba a opinar? Parece que nadie más. ¿Estamos concuerdo entonces con lo que dijo David? Pastor Miguel, ¿usted quiere argumentar? No, no, yo pensé que Ismael es que iba a hablar ahora con respecto a esta pregunta. Ismael, ¿quieres responder esta pregunta? ¿Quieres opinar? ¿Puedo? Sí, adelante. Tienes 3 minutos. Ya buenas noches a todos, disculpen lo tarde. Las explicaciones ya se las di al Pastor Richard y a Camilo. Pastor Richard las entendió. Camilo, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Eh, por mi parte, yo puedo hacerme cargo solamente del temor. Del temblor yo no lo tengo claro. El temor, no tiene, claro, efectivamente no tiene que ver con el miedo, sino que en muy resumidas cuentas, pero bastante claras, es actuar creyendo que Dios es. Eso es. Que mi caminar, que mi levantar en la mañana, Dios está a mi lado. Que mi proceder cuando me hacen cambio de luces, y esto lo hablo por mí, debo hacerlo pensando en que Dios está a mi lado y está mirando mi actuar. No para juzgarme, pero si yo quiero agradarle, voy a actuar bien. Eso es de acuerdo a lo que dice el libro de los Hebreos, que para acercarse a Dios es necesario creer que le hay, dice, pero la verdad es que lo más correcto es acercarse a Él como creyendo que Él es, todo lo que implica el estar presente. Eso. Gracias por la oportunidad. Para el Señor, honra y gloria. Ya. perdón, Camilo, encontré la palabra. Estremecimiento era la palabra que estaba buscando con Ah, respecto al temblor. Estremecimiento. ya. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que dice así, la número 9. En Mateo 7:23 y Santiago 1:21, ¿cierto? Son palabras dirigidas a la opción A, hijos de Dios, y la opción B dice los del mundo. Acá también hay votaciones divididas porque 6 pusieron que hijos de Dios y 3 pusieron los del mundo. ¿Hay alguien aquí que haya votado hijos de Dios? Vuelvo a reiterar la pregunta. Mateo 7:23 y Santiago 1:21 son palabras dirigidas a, punto uno, hijos de Dios o los del mundo. Vamos, si no hay respuesta, vamos a la otra pregunta nomás. Eh, eh, Ya, Camilo. pastor, se le corta el audio todo el rato. No sé qué sigue el internet de usted, pero se le escucha entrecortado. Entonces vamos a la siguiente pregunta, que dice así. ¿Es correcto afirmar la salvación se pierde o la salvación no se pierde? Y aquí ya tenemos 3 aristas. Hay gente que sí pone cierto, otros ponen que no y otros sí. Ambas dependen del hombre.
que de hecho es solo una votación que puso sí, ambas dependen del hombre. Entonces, eh, yo creo que aquí sí o sí debería haber alguien de los que está presente que haya votado que sí y que no, y que solo uno, que no sé quién fue, no me aparece aquí. O si no, preguntaríamos de manera directa, que puso sí, ambas dependen del hombre. Acotaciones, preguntas, argumentos. El David. Ya, David, Ya. adelante. Ya que la persona que dice que no opinó con respecto a, a las que ambas dependen del hombre, claro, o sea, si la salvación dependiera del hombre, la salvación sería por obra y no por gracia, ¿ya? Por otro lado, yo soy de los que piensa que la salvación no se pierde, ¿ya? No soy calvinista, pero a la luz de la Biblia no, la salvación no se pierde, ¿ya? Por tanto, como es un don de Dios, y lo que se regala, uno debe ocuparse de la salvación. Y como dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? O sea, ¿cómo la vamos a descuidar? Sería absurdo caerse, bien caído del catre, dirían algunos, a los chilenos, descuidar la salvación. Porque el que la descuida, porque nunca la conoció. Pero el que ha conocido y ha participado de la verdad, y como dice la verdad, os hará libres. Es correcto decir que la salvación no se pierde. Ya, gracias, David. Tenemos a Lisma. Adelante, Ismael. ¿Cuál es tu postura frente a esta Gracias. pregunta? Y tienes 3 minutos. Sí, ya, la pregunta es bien específica, si es correcto la afirmación. Y yo digo que no es correcta la afirmación. Porque si ponemos que sí es correcto decir que la salvación no se pierde, entonces estamos asumiendo de que apoyamos la postura número 3. Y si ponemos, perdón, e incluso si ponemos que no, entonces también estamos apoyando la postura número 3. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, si la salvación se pierde o no se pierde, entonces depende del hombre. Pero la salvación no es del hombre, la salvación no depende del hombre. Y lo dice la Escritura, la salvación es del Señor. No radica, ni transita, ni depende, ni lo define el hombre, ni su conducta. La salvación es del Señor y siempre será de Él. Que por supuesto en nuestro beneficio, sí, en nuestro beneficio, pero no significa que sea mía. No hay ningún versículo en que me diga, tú tienes la salvación, yo te di la salvación, sino que somos salvos por gracia por medio de la fe. Esa es la verdad. Por tanto, vuelvo a decir, si pensamos que sí o si pensamos que no, entonces estamos en el fondo respondiendo a la pregunta, a la alternativa número 3, que ambas dependen del hombre. Eso. Gracias. Ya, Ismael, gracias por tu afirmación. Entonces, Pastor Miguel, Bueno, adelante. lo que yo entendí ahí, ahora si lo hubiesen explicado como lo dijo el Ismael, claro, y de razón, pero no está explicado así, solamente como son tres posturas, o sea, yo lo entendí que una no se pierde, otra sí se pierde, o y la otra sí depende del hombre. Así lo entendí yo, pero yo sigo pensando que no se pierde en el sentido de que no hay una pérdida pero lo voy a argumentar de esta forma nomás, no como se presentó ahí ahora como lo dijo el Ismael. El que hizo la pregunta le faltó un argumento ahí nomás para dejarlo más entendible, o a lo mejor muchos lo entendieron y yo el único poquito corto de mente que no la entendí. Pero yo creo que no depende del hombre, sino que es totalmente de Dios y no se, ¿y por qué no se pierde? Digo que no se pierde porque dice, un versículo dice, porque estamos en el hueco de su mano, ¿no es cierto? Y lo que él tiene en su mano tendría que él dejarla caer o caernos de su mano, que sería diferente, y del otro el mismo Señor, refiriéndose a sus discípulos, dice, cuando da gracia al Padre, dice, y de los que me diste, no he perdido ninguno.
y la escritura pone como la Sación dice, excepto el hijo de perdición. Pero mm, eh, porque estuvo al lado de Jesús, por eso él lo da por hecho de que lo había perdido. Pero por eso yo creo que primero no depende del hombre, definitivamente, sino que totalmente de Dios, porque de los que me diste no he perdido ninguno. Y yo sé que el Padre, cuando me creó, cuando me creó y cuando después que me formó, me entregó a nuestro Señor y por eso estoy seguro y camino tranquilo por la calle de que voy donde Él, a la morada del Padre, donde Él va a preparar lugar para mí y no sé para cuántos más. Eso. Ya, pastor. Tenemos. Isma, ¿quieres volver a preguntar o argumentar sobre esto? Se me quedó la mano arriba, perdón. Ah, ya. Ya, entonces, tenemos si alguien quiere hacer alguna acotación, se acabaron las preguntas. ¿Alguna acotación? ¿Quiere dar alguna opinión? ¿Alguna conclusión? Pastor, le paso la palabra a usted, Pastor Richard. Gracias, Camilo. No, solamente agradecer la participación. Yo creo que de acuerdo a las preguntas que se hicieron, tuvimos la oportunidad de escuchar a varios, a otros no los escuchamos. Parece que no tiene que ver con, a ver aquí, que me apareció las votaciones, ¿tú las pusiste ahí? ¿No? Sí, coloqué como la conclusión de lo que se había votado, pero ahí ya debería haberse cerrado. Ah, vale. No, 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 yo las saqué. Que estaba hablando y me apareció acá en pantalla por eso. Y agradecer a los que opinaron, a los que no. No, Miguel se le quedó la mano al A Pastor Miguel se le levantado, quiere quedó, no sé intervenir. si quiere. No, Pastor Miguel, Pastor no, Miguel, no, que solamente también comparto lo que ¿me decía el escucha pastor o no me Freire, que escucha? podríamos llegar. Yo escucho bien. ¿Me escuchan o no? sí, se le escucha bien. Es que al Pastor Ya, Richard se le corta el audio. De hecho, se quedó pegado en el video. que pague el internet, pues si está con internet prestado, que se compre un internet para él, está con internet prestado, claro que se la ha de cortar. Ya. Eh, ya, pero para los que me escuchan, yo comparto lo que dice el pastor Freddy respecto a que igual debemos tener una conclusión. Algún día tendré los recursos que Y tiene en usted, esa Pastor. conclusión debiera ser de acuerdo a las mismas por la votación y también una conclusión generalizada. Ahora, comparto lo que también dijo Camilo, el que tiene una postura y manténgase firme en su postura nomás, pero sí una conclusión generalizada. ¿A qué me refiero? Que la conclusión generalizada, por ejemplo, en realidad la salvación, como es de Dios, no se puede perder. Si fuera nuestra, en cualquier momento la perdimos. Conclusiones, a eso me gustaría que algún día llegáramos, no una conclusión impositiva, es que todos debemos pensar así, ¿no? Porque siempre va a haber posturas diferentes, pero que se tenga claro por qué nos quedamos con una conclusión generalizada, porque la Escritura sí dice respecto a la salvación. Eh, y yo creo que no haría falta eso, Camilo, pienso, y todos los que están escuchando, que si no se, hoy día no se alcanzó, pero en una próxima vez podamos llegar a a una conclusión. En realidad la escritura tiene más tendencia a esto y no tiene tanta tendencia a lo otro. Y, y si yo pienso, si yo pienso diferente que sí se pierde, bueno, si tengo los argumentos, pero dejemos, y también dejemos de lado eso, que yo soy calvinista, yo soy minimalista. No, pasémonos en la escritura es clara. Dejen de leer a Calvino, van a terminar con la mente corrompida. Eh, dejen de leer a Arminiano, porque Arminio fue un servil de Calvino nomás. Así que pensemos por nosotros mismos, saquemos conclusiones por la escritura, pensemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, dejemos que descansen en paz esos tipos ya, si ya fueron un aporte, ya
Ahora ya no está el Espíritu Santo, así que no necesitamos el aporte calvinista ni el aporte arminiano, que no es malo leerlo. Estoy hablando de que las conclusiones, y dejémoslo de lado ya, hablemos por nosotros, no hablemos por lo que dijo Calvino, no hablemos por lo que dijo Arminio, sino que los pongamos como ejemplo. Esta es mi postura y se acabó. Gracias. Buenas noches y hartas bendiciones. Muy buena el modo. Gracias, Pastor, por su acotación. Pastor Richard, no sé si ahora quizás donde apagó el video, puede que tenga mejor audio. Me cambié al teléfono porque el compu me estaba fallando. Ya, ¿alcanzó a escuchar lo que dijo el Pastor Miguel? No, solo la parte final que dejémonos algo así De de seguir ser a... arminiano. Claro. Ahora, lo que dice el Pastor Miguel, yo creo que es bien cierto con el respecto de que sí tenemos que tener una conclusión con el tema, porque está bien, yo creo que todo el mundo puede tener una postura muy distinta, pero como dice el pastor, claro, cada uno que tiene una postura tiene sus argumentos de por qué tiene esa postura, ¿cierto? Pero también necesitamos cerrar este tema y tener una conclusión, o al menos que usted nos cierre o en esta conclusión y nos diga así como esto es por esto y porque esto. Y claro, yo creo que más de alguno os adhiera a esa posición que tiene usted o va a seguir en su posición, pero vamos a cerrar este tema y tener una conclusión, creo yo. Entonces no creo que sea malo lo que dice el pastor Miguel, de que sí se pueda cerrar este tema y que tengamos una conclusión de parte de usted también. Bueno, No, cada tema, disculpa, cada tema que hemos tratado, hemos procurado darle una conclusión y a pesar de las conclusiones, por ahí igual siguen habiendo algunas diferencias que, que no tienen que ver con la postura que tiene uno. En lo que yo adhiero no al 100, al 1000% con el pastor Miguel, es a que nosotros debemos de leer la escritura y estos muchachos que marcaron en su momento y hasta el día de hoy tendencia en algunas personas, para nosotros no sé, no deben ser tan relevantes. Lo que importa es lo que nosotros estudiamos, lo que el Espíritu nos revele, lo que vayamos concluyendo a través de un estudio acabado de la Escritura. Pero aún así igual van a quedar algunas diferencias. Porque, por ejemplo, por mencionarles algo, eh, quedan hartas cosas. No me recuerdo lo que el pastor Freddy, en qué pregunta específica él pidió que se sacara una conclusión. Porque, claro, quedaron algunas cositas ahí dando vueltas. Y en cada exposición que se hizo, eh, quedaron algunas cositas dando vueltas como para decir, vamos a concluir en esto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando me parece que el módulo pasado fue que compartimos con el Ismael acerca del punto que expuse yo, que es una frase que aparece ahí, que es el descuidar. O sea, quedó ahí abierta una ventana y esa ventana no sé si la podremos cerrar en algún momento, pero quedó abierta. No nos hacemos cargo de qué significa descuidar y de acuerdo al texto las consecuencias de, de descuidar. Creo que, y otros temas que por ahí quedaron ahí en el... Entonces es más o menos difícil, pero por lo menos nos hemos acercado, podemos ir definiendo cosas, eh, como por ejemplo que tampoco el término del concepto no sé si puede ser aplicable, que la salvación se pierde o no se pierde. Porque si algo que Dios te dio es imposible que se pierda. A lo mejor el término no es el más correcto. Pero concordamos en que es de Dios, concordamos en que viene de Dios, que no es que el Señor dio el pie y nosotros con cuotas tenemos que pagar la diferencia. Entonces, ahí vamos concluyendo, pero siempre van a quedar
algunas cositas por ahí que nos van a permitir tener distinta opinión, como por ejemplo, creo que no hay vuelta que darle a que la salvación no vino con Adán, porque Dios no anda improvisando, y por algo hay un texto que dice el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, ¿ya? Eh, y así en un sinfín de cosas que, que por lo menos nos hemos acercado, hemos conversado, las hemos visto y nos ha llevado a acercar. Ahora, cuando yo sé que tú lo dices de una forma divertida, eh, cuando hablas de los bandos, aquí, o sea, no hay bandos, hay apreciaciones de la escritura que cada uno tiene de acuerdo a su lectura o a su estudio, a lo que puede hacer. Pero para ti, como concluir un tema que viene, es una pelea milenial de por muchos años, llegar como a una conclusión tácita y categórica, no sé, pero sí creo que han habido unos muy buenos acercamientos y, y podemos decir que son mínimas las cosas que están ahí volando. El Ismael tiene levantar la mano, parece, Sí, Pastor Ismael. Así Sí, es, sí. vamos, por favor. adelante. Sí, no, en la misma línea de la reflexión que estamos haciendo, que me parece súper válido lo que dice mi papá, lo que dice Richard también, válido en el sentido de que, por lo menos de mi parte, o sea, yo lo acepto, pero, o sea, no pero, yo quisiera decir que, bueno, que la intención del día de hoy era que diéramos término al tema de manera conclusiva, por decirlo de alguna forma. Eh, Asumiendo lo siguiente, asumiendo de que con las 5 exposiciones que tuvimos, primero fue el pastor Freddy, luego fue Germán, luego fue mi papá y luego fue pastor Richard y yo, con esas 5 exposiciones nos quedaran claras las cosas y que en realidad íbamos los 5 hacia una misma dirección sin siquiera ponernos de acuerdo. Yo siento que, o sea, no yo siento, sino que al preparar el material del día de hoy y volver a revisar las 5 exposiciones, todo nuestra piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera, o nuestro cordón mal atado, es el tema de la apostasía. Y todos nos fuimos como para ese lado, en algunos en mayor medida, el otro en menor medida. Pero ese es el tema que a nosotros nos enreda un poco. Entonces, ¿qué me pasa? Que concluyo dos cosas. Como les decía, la intención era que hoy día concluyéramos y que a través de estas preguntas, en lo posible, respondiéramos la mayor cantidad de preguntas, o sea, respondiéramos las mismas alternativas, en su mayoría. Pero veo que siguen opiniones divididas, no sé en cuánta proporción, ya lo revisaremos eso. Pero me llama la atención, porque, y perdónenme si soy tan tajante en esto, pero una de dos, estamos gastando saliva los expositores porque no van a salir de su posición o no nos estamos dando a entender. Entonces, pero ojo, no lo digo en el sentido de destruir, no, que aún así, lo digo en este sentido, que aún así, aunque solamente nos escuchen, pero que no provoque nada en ustedes, no significa que no lo vamos a seguir haciendo, ni que significa que tampoco ustedes se sigan conectando. ¿Por qué? Porque hay una, entre comillas, ventaja que tenemos todos los que en cada módulo de estudio nos conectamos. Hablemos o no hablemos, todos vamos a la larga, vamos a terminar hablando un mismo lenguaje. Y eso se va a dar cuenta, ustedes mismos se pueden ir dando cuenta en cada módulo de estudio, incluso los que no opinan, pero van a entender, van a ir entendiendo las cosas, van a ir comprendiendo, van a ir aprendiendo, van a ir construyendo una narrativa conforme a lo que se conversa. Y se cumple lo que dice la Escritura, para que todo este edificio se sobreedifique coordinadamente. Entonces,
efectivamente, va a ser difícil cerrar si después de 5 exposiciones seguimos nosotros divididos, en el buen sentido de la palabra, pero no significa que no podamos continuar con otras cosas, porque sí o sí, pero sí o sí, nosotros que antes éramos una tierra estéril y que fuimos restaurados, y que esta tierra fue restaurada, sí o sí, esta semilla que es la palabra de Dios, en cada uno va a ir naciendo. No nos vamos a dar cuenta, esto es seguro, no nos vamos a dar cuenta cuando todos nosotros estemos pensando lo mismo, no tengamos que llegar a consensos, ni a votaciones, ni nada. Es la realidad que gracias a Dios nos ha acompañado desde siempre y eso seguirá siendo. Lo hemos vivido a nivel ministerial y seguro que lo vamos a comenzar a vivir también en los módulos de estudio a nivel congregacional. Eso es lo que quería decir. Gracias, Pastor Ismael. Muchas gracias. Yo creo que la mejor forma de cerrar o de concluir es que nos abramos siempre a la posibilidad de, no sé si postura es la palabra, pero a nuestro pensamiento, a lo que a lo mejor hemos entendido, o a lo mejor lo que nos han enseñado por años, necesitaba algunos ajustes, algunas modificaciones. Creo que por ahí va el asunto, porque nosotros, nuestra posición, y en esto creo que todos concordamos, nuestra posición es estar al lado de Cristo, es estar de lo que Cristo enseñó. Y por ahí habrán algunas cosas que hemos a lo mejor heredado o aprendido de forma distinta, que seguramente en el tiempo y a través de esto vamos a ir acercando eh, nuestras percepciones. Por razones de tiempo vamos a estar concluyendo. Está bueno, vamos a darle eh, unos minutos al pastor Miguel, que levantó su mano, y al pastor Freddy para que también en un par de minutos nos hable y pueda terminar orando. Eh, Solamente es como, es como un pedir más que nada, que yo espero que los hermanos, pastores, todos los que han participado de los módulos, si algún día les toca predicar en forma de comunidad, no muestren ahí su postura, porque tuvieron todo este tiempo en los módulos para mostrarla y no después para mostrarla donde van a jugar a ganador, donde nadie les pueda contradecir o debatir o explicarle que está mal entendido la postura. Entonces yo creo que sería bueno dejar como una conclusión eso, que no se tome después el púlpito para basar su posición cuando tuvieron todos estos estas 5 exposiciones que para opinar y afirmar, y a lo mejor con la posición que él tiene o tuvo o va a seguir teniendo, a lo mejor al exponerlo no hubiese dejado muy claro a nosotros y a lo mejor hubiésemos cambiado hasta de opinión. Digo, tal vez, pero no creo que sea aceptable que alguien después se tome el púlpito para dejar su postura donde nadie la va a poder contradecir. Eso concluyo. Gracias, Richard. Gracias a todos nuevamente y me despido con bendiciones para todos. Pensé que iba a decir con gloria. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, buenas noches. Bueno, solamente agradecer nuevamente como cada uno de los pastores agradece y también tengo el mismo pensamiento del pastor Miguel. Creo que cada uno de nosotros tenemos esta plataforma para poder dar nuestras opiniones, nuestras conclusiones, etcétera, y que no es válido precisamente hacerlo en prédicas. O sea, yo no podría ir y predicar una postura que yo tengo dentro de una invitación a alguna de las congregaciones. Con esto estoy de acuerdo. Otra de las cosas, hermano, yo creo que esto nos enseña y creo que no estoy de acuerdo, o sea, en el aspecto con el pastor Ismael, que no gastamos saliva, hermano, sino por el contrario, creo que nosotros incentivamos a que cada uno de nosotros pueda ir a la palabra del Señor y tener una relación personal con el Señor para que el Señor nos hable. Yo no creo, hermano, de que hayan 2 posturas o 3 posturas
que Dios nos enseña. Yo creo que hay una. Y en estas posturas uno de nosotros tiene que estar equivocado. Pero sin embargo, hermano, estas equivocaciones tenemos que aceptarlas nosotros y cada uno tiene, como digo, cada uno cree en su verdad, pero la única verdad la tiene Cristo. Así que nosotros debemos aprender a aceptarnos, no a llegar a ser uniformados, hermanos, como algunas congregaciones, que todos tienen una uniformidad porque el pastor o tal persona le dicen. Cada uno de nosotros tenemos un pensamiento que debe estar basado en la palabra del Señor. Eso es lo que... Así que gracias al Señor, hermano, yo, por ejemplo, nuevamente, yo lo que quería concluir era con el bautismo, con todo, pero cada uno de nosotros tiene cosas que ya lo tenemos, como dijo el pastor Richard, arraigado a nosotros, hemos sido enseñados de esa forma. De repente algunos utilizamos, o algunos, si estoy incluyendo, versículos que de repente un poquito fuera de contexto, o de repente no lo hemos entendido bien, pero que el Señor nos va a dar la luz en esto. Y de verdad que agradezco nuevamente esta plataforma y que se siga haciendo. Me toca la oración, ¿no? Bueno, vamos a agradecer, hermanos. Y orar también por el evento que vamos a tener, por el seminario, para que puedan participar y que todo sea para la gloria y honra del Señor. Amado Padre, gracias Señor, gracias por cada uno de los pastores, por los hermanos que están acá, por los hermanos que a veces ni siquiera hablan, Padre mío, pero que están atentos a tu voz. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento, que podamos nosotros no defender nuestra postura, sino que tú defendamos lo que tú quieres que nosotros defendamos, que es, Padre mío, todo sea para la gloria y honra tuya. Te bendecimos, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada una de las congregaciones representadas acá, Padre Santo. Y te pido que después de despedirnos, Señor, tú no sé, Padre Santo, de que nos inquietes para que nosotros sigamos buscando, sigamos sumergiéndonos, no solo en tu palabra, sino en la oración y la comunión contigo, para conocerte más y más cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados pastores, bendiciones. Amén. Dios Amén. les bendiga, estamos al habla, nos vemos, bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Nos estaremos viendo en 2 miércoles más. Ya. Buenas noches. Bueno, Chao a todos.